que es la enseñanza, y les voy a pedir que vayamos a Santiago, capítulo número 1. Iniciamos hace unas semanas una serie de enseñanzas que se llaman la práctica del Evangelio, y esa es la tercera parte, la práctica del Evangelio, tercera parte. Está basado en el libro de Santiago. En el libro de Santiago es donde está basado lo que estamos hablando. Esta es la tercera enseñanza que tenemos de la práctica del Evangelio. Santiago, como ya lo he dicho y nada más para introducirme, ¿sí? Enfatiza el lado práctico del Evangelio. El Evangelio tiene una parte de enseñanza, de doctrina, de entendimiento. Si yo no entiendo el Evangelio, no lo voy a poder vivir. Pero también el Evangelio tiene la parte práctica. Y ya apóstoles del primer siglo, gente como Santiago y como Juan, se percataban de que el Evangelio se estaba quedando en una cuestión doctrinal, en sentirme bien, que entiendo bien lo correcto, y está bien, es necesario. Pero ellos se dieron cuenta por el Espíritu Santo que era necesario ir a la práctica. Por eso el libro de Santiago es un libro que enfatiza lo práctico del Evangelio. No habla de otro Evangelio, sigue hablando del Evangelio que predicó Pedro, que predicó Pablo, que predicaron todos los apóstoles, pero que enfatiza el lado práctico. Santiago se basa, obviamente, como todos, en la gracia, no la explica. El libro de Santiago no te va a explicar la gracia, no te va a explicar la fe, no te va a explicar eso porque eso está explicado ya por otros. Simplemente lo que hace Santiago es usar esa base que es la gracia para hablar y centrarse, ¿sí?, en la práctica del Evangelio, basado obviamente en la gracia. La sesión anterior vimos cómo la sabiduría a la cual Santiago nos exhorta que vivamos sabiamente, ¿verdad?, que seamos gente sabia, pero nos está diciendo que tomemos de la sabiduría que ya nos fue dada por la gracia de Dios, no de un esfuerzo humano, ni una sabiduría humana, porque la sabiduría humana es diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es de Dios, y esa está a la disposición de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Amén. Ahora quiero que vayamos por favor a Santiago capítulo 1 y vamos a leer versículos 12 al 18. ¿Le parece? 12 al 18 de el primer libro el primer capítulo de Santiago. Santiago es un libro, obviamente, parte del Nuevo Testamento, parte de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero que enfatiza la parte práctica del Evangelio, como lo estoy diciendo. Dice así. Ahora solamente voy a leer del 12 al 18. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras, porque por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Pasaje, hermano, muy importante para todos nosotros, muy práctico. Todo lo que Santiago escribe es muy práctico. Hermano, ¿y qué cosa más práctica sino hablar, hermano, de la tentación, del pecado que asedia? Ojo bien, presta bien la atención a lo que digo, que asedia a los cristianos
y que domina a los no cristianos. Amén. ¿Qué cosa más práctica, hermano, que hablar de la tentación, que es esa incitación a pecar que asedia constantemente, como dice Hebreos capítulo número 4, a los cristianos, pero que domina, el pecado domina y gobierna al que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo? Entonces, Santiago va a hablar de esto. Santiago va a hablar de la parte práctica. Ya Pablo ha puesto, y de hecho voy a más adelante a ver unos pasajes de Romanos, ¿verdad? Ha puesto la base para que entendamos y creamos en el poder del Evangelio que nos hace libres del dominio del pecado. Pero es hermoso ver, hermano, cómo el Señor ha dejado en su palabra todo bien explicado para que entendamos también nosotros que la tentación y el pecado no nos dominan, pero sí nos asedian. ¿Vale? Ahora, primero, déjeme explicar algunas cuestiones de las palabras que ahí aparecen. Usted lee en el versículo 12, estoy en la Nueva Versión Internacional. Por favor, preste atención a la Biblia, léala usted, la palabra es la que tiene el poder. Dichoso el que resiste la tentación. La palabra que aparece traducida tentación ahí es la palabra griega peirasmos. Yo sé que eso no importa, pero es la manera en que yo no me pierdo en lo que quiero explicar. Peirasmos, si usted lo lee en griego, usted leería peirasmos. Y peirasmos, ¿sí?, es una palabra que se traduce al español de dos maneras: prueba o tentación. Las dos son correctas. Prueba y tentación son correctas. Entonces, si los traductores le pusieron tentación en el versículo 12, es la palabra peirasmos. Pero si usted baja un poquito en su Biblia al versículo 2, ahí está. Bueno, muy bien. Le decía que se fuera al versículo 2. Y en el versículo 2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Y en esa palabra en griego aparece la misma palabra que le estaba yo diciendo, peirasmos. Esto comprueba que se puede traducir como tentación o se puede traducir como prueba. Las dos es lo mismo. Una tentación y una prueba en esencia son lo mismo. Algo que tenemos que superar, algo que tenemos que enfrentar, es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué los traductores no pusieron prueba en el versículo 12? Regrésese al 12. ¿Por qué no pusieron prueba? No pusieron prueba porque el contexto de lo que dice no está hablando de una prueba como la del versículo 2,
que la persecución, una situación adversa de, no sé, enfermedad, como en el caso de Job, la pérdida de ciertas cosas. No está hablando de eso. Si ya como ya lo leímos, el contexto está hablando de pecado. Y entonces los traductores vieron más preciso ocupar ahora la expresión tentación, ¿sale? Por esta razón, hermano, es que, por ejemplo, el 13, chéquelo. El 13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Se ocupa esto porque se está hablando de pecado, porque en realidad, si se tradujera prueba, diría así, que nadie al ser probado diga, es Dios quien me prueba. Y que le digo una cosa, Dios sí te prueba. ¿Me entiende? O sea, Dios sí prueba nuestra fe, pero Dios no tienta. Es decir, Dios no te acerca al pecado, Dios no te propone algo pecaminoso a ver si... No, Dios no hace eso. Dios te prueba tu fe, tu confianza en el Señor, por adversidades, por cosas que suceden y pasan, pero no porque el Señor te ponga algo cercano a tu vida a ver si caes o no caes. ¿Queda bien? ¿Queda entendida esa parte? Por eso se traduce tentación, y definitivamente que nadie al ser tentado, ¿sí?, diga que es Dios el que le está incitando a pecar. Dios no incita a pecar. Dios pone pruebas en nuestra vida que tenemos que superarlas, que tenemos que mantenernos fieles al Señor, pese a todo lo que venga. Pero definitivamente el Señor, ¿verdad?, en su grande amor y bondad, nos fortalece para superar la prueba. Pero Santiago especifica de lo que va a hablar y de lo que va a tratar, no tiene que ver con una prueba de ese tipo, sino con tentación. Prueba o tentación que vienen de Dios o que se transmiten de parte de Dios tienen que ver con nuestra fe. Pero cuando la prueba llamada tentación tiene que ver con otra cosa, ¿qué lo explica? Voy a volver a leer. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado, por el mal, ¿sale? Ni tampoco Dios tienta en el sentido pecaminoso a nadie. ¿Queda claro? El contexto dice por qué se usa tentación. La tentación entonces es la incitación a pecar. Ahora, ¿qué enseña Santiago respecto a esto? Y por favor pongan mucha atención, porque todos los que estamos aquí, y si tú eres un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, debes darte cuenta de algo, que el pecado y que la tentación siempre estará ahí asediándote. Y bendito Dios por la palabra del Señor que te enseña, que te advierte y que te dice cómo salir vencedor siempre y vivir en santidad para la gloria del Señor. Amén. Lo que Santiago enseña sobre el pecado y la tentación, primero enseña que es dichoso, que es bienaventurado el que resiste, el que soporta, el que no se mueve del lugar que tiene en Cristo Jesús. Es decir, dichoso si aunque me asedie el pecado y la tentación, yo me quedo firme en lo que he creído. Sigo sólido y soporto lo que venga, no me muevo de lo que soy en Cristo Jesús. Ese es, hermano, lo primero que dice Santiago. Varón dichoso, creyente, mujer dichosa, si no te mueves de lo que el Señor puso en tu vida y eres en Cristo Jesús un hijo de Dios santo y limpio para la gloria del Señor, por su gracia. Amén. Entonces, soportar significa que no me voy a mover de lo que me fue dado por gracia y misericordia del Señor. Amén. Ok, ¿qué más enseña? ¿Sí? Bueno, primero, ojo, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, estoy bien en el versículo 12, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ojo, dichoso el que soporta la tentación. Significa que
yo con mi esfuerzo humano voy a soportar la tentación, voy a resistir la tentación. ¿Quiere decir que yo con mis fuerzas humanas voy a resistir la tentación? La respuesta es no. No, porque yo humanamente no puedo. Si yo humanamente pudiera soportar la tentación, lo hubiera hecho antes de conocer a Cristo. Pero como no lo pude lograr, era necesario que Cristo viniera a nuestra vida. No se pierda de eso. El libro de Santiago a veces se malentiende diciendo como que Santiago apelaba mucho al esfuerzo humano. Y no, él dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pero mire, váyase al versículo 18. En el contexto, hermano, está el evangelio. Está el evangelio de los que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios y somos parte de una nueva creación. Dice, porque, leo desde el 16, dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Dice, hermano, que Dios nos ha dado, que Dios ha provisto, amados, toda buena dádiva y todo don, ¿qué? Perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿A qué está haciendo referencia, hermano, Santiago? ¿En qué está pensando Santiago cuando dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto? Mire, hermano, desde que yo me convertí, ¿sí? A mí me enseñaron, y a lo mejor no me lo enseñaron directamente, pero yo escuchaba a los demás hermanos decir que, por ejemplo, pasaban al frente y daban un testimonio que es bonito, ¿verdad? Y decían, hermano, pues fíjese que me dieron un mejor trabajo y yo agradezco al Señor. Y leían este pasaje: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Porque Dios nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Y siempre los hermanos hacían alusión que las cosas buenas que les llegaban eran el cumplimiento de Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces, todo lo que yo recibo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Y no digo que esté mal y no digo que lo que recibamos no venga de Dios. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Santiago está ocupado no de hablar que si te ascendieron de trabajo y que si no sé, te fue mejor en esto, te fue mejor en aquello. No, él está hablando del pecado, está hablando de la tentación, está hablando, hermano, de salir aprobados, de la corona de vida. ¿Me está entendiendo? Entonces está hablando de unas cosas acá arriba como para que nosotros bajemos esa verdad a una cosa que, pues sí, está bien, mejor trabajo, está bien, felicidades. Cuando Santiago está hablando de la buena dádiva y el don perfecto, tenemos que seguir leyendo. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Eso qué es, hermano? ¿El nuevo qué? El nuevo nacimiento. Y esa es la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto, hermano. Que nosotros somos ahora, por Cristo Jesús y por su gracia, nuevas criaturas. Nacimos de nuevo. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y nos da la fuerza, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, hermano, somos una nueva creación. Lo sigo leyendo. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Sabe qué es eso, hermano? La nueva creación, la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, Santiago creía en el evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo predicaba el evangelio del nuevo nacimiento. De que no somos cristianos por aprender una doctrina, que no somos cristianos por aprenderme los 10 mandamientos, que no soy cristiano por asistir a una reunión domingo tras domingo. Soy cristiano por haber nacido de nuevo, porque vino un poder sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo, que transformó dentro de nosotros, hermano, y nos dio la fuerza para vencer el pecado. Amén. Por eso Santiago dice: dichoso el que resiste la tentación.
Y él está seguro, hermano, porque lo que está atacando, escúcheme, pero que lo que está atacando Santiago es aquella mala enseñanza, perversa enseñanza de que soy salvo y puedo vivir como se me pega la gana. De que soy salvo y puedo pecar y hacer mi desastre y no pasa nada. Eso, hermano, es lo que está atacando Santiago. Santiago no va en contra del evangelio. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de la creación de Dios, una nueva raza, nuevos seres humanos, llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, usted es eso. Pero eso no quiere decir que puedo vivir como sea. Y Santiago es lo que quiere atacar. Dice: no se engañen. Dichoso el que resiste la tentación. ¿Por qué? Porque recibirá la corona de vida. Pero ojo, no está apelando al esfuerzo humano, está apelando a la nueva creación que está dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces vean que Santiago no apela a el esfuerzo humano, sino a la nueva creación, a la vida del Espíritu. Sí, a ver, el hecho de que yo conozca la palabra, que yo conozca lo que dice la Escritura, me da la oportunidad de que yo me relacione con Dios, crea en el Señor, crea en lo que el Señor ha hecho, y eso haga que el Señor ponga por su infinita gracia y misericordia su Espíritu dentro de nosotros, como cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: toma del Espíritu. Cuando eso sucede, viene dentro de nosotros una fuerza, un poder. El evangelio es poder. Y ese poder interno que viene por el entendimiento de la palabra y la fe, me transforma en una nueva persona. Esa nueva persona, esa nueva creación, tiene el poder de vencer la tentación. Y tiene el poder de vencer el pecado. Tiene el poder para vivir por encima del pecado. Tiene el poder para vivir por encima de la tentación que le asedie todos los días. Y todos los días vivimos en santidad. Porque si yo nada más me quedo con la enseñanza de que creo en Jesús, que el Señor perdonó mis pecados, está bien, está bien, es verdad. Pero que bueno, irremediablemente seguiremos pecando, nos quedamos con medio evangelio. Porque es muy difícil, o sea, vamos, ¿quién? Bueno, entonces agarremos todo esto y tirémoslo a la basura. Si dice: dichoso el que vence la tentación, ¿se puede o no se puede? Bueno, aunque tú no lo creas, sí se puede, hermano. O sea, si dices la palabra dichoso el que vence la tentación, ¿se puede o no se puede? Que usted no puede, hermano, no, eso no anhela la palabra. Pero de que se puede, se puede. Y a mí me pueden decir todo el mundo que no se puede. Bueno, tú no pudiste, hermano. Tú sí puedes, a lo mejor yo tampoco puedo. Vamos, yo tampoco puedo. Tú tampoco puedes, nadie puede. Pero la palabra dice que se puede. Y eso no cambia. Y hermano, si la palabra dice que se puede, se puede. Bendito es el nombre del Señor. Y Santiago está ocupado en explicar por qué los cristianos que sí pueden, no pueden. Porque los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo, hermano, aunque quieran, no pueden. El tema es que nosotros sí podemos. Por nuestras fuerzas, no. Por la vida nueva que nos fue dada, sí podemos vencer el pecado. Nada más, hermano, que hay que prestar atención a lo que dice el pasaje para entender cómo es que desato ese poder en mi vida para vencer la tentación y el pecado. Mire, el versículo 14, una vez que dice que la tentación no viene de parte de Dios, ya me quiero meter en esto, hermano.
Dice el 14, todo lo contrario, cada uno de ustedes es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. Oh, Santiago, hermano, habla de un proceso que el cristiano tiene que darse cuenta para que ese proceso sea interrumpido siempre y no conciba, no se dé a luz la muerte que es propio del pecado. ¿Lo leyó, hermano? Primer cosa, dice, no, la tentación no viene porque Dios te la ponga, ni la tentación viene de afuera. La tentación viene ¿de dónde? De adentro. Epitumia en griego es una palabra muy fea. Epitumia es una palabra en griego que se traduce de diferentes maneras. La Nueva Versión Internacional la traduce malos deseos. La Reina Valera y otras la traducen concupiscencia. Epitumia es la palabra concupiscencia, ¿sí? Y se traduce malos deseos. Pregunta, ¿el cristiano tiene concupiscencia? ¿El cristiano tiene malos deseos? Es una pregunta importante. Hermano, si Santiago dice que la tentación nos asedia, dice Hebreos, y él habla de ser tentado, y habla del dichoso el que vence la tentación, y luego dice que la tentación es algo que está dentro. Entonces, hermano, quiero decirle algo. El cristiano tiene concupiscencia. El no cristiano también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el no cristiano vive gobernado, presa, esclavo de su concupiscencia y de sus malos deseos. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano, aunque tiene eso ahí presente, domina, gobierna, está por encima de eso. El Espíritu Santo ha dado algo que se llama templanza y dominio propio, que hace que esté dominado, gobernado, pero está ahí. Mire, amado hermano, váyase a Romanos capítulo 6, rapidito, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. De la misma manera, dice el 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, ni obedezcan a su concupiscencia, dice. ¿Tenemos concupiscencia o no la tenemos? Sí. Pero como cristianos que somos nacidos de nuevo, hay un poder del Espíritu Santo entre nosotros y la palabra que nos da la fuerza interna para no vivir sometidos al pecado, para que ya no reine el pecado en nosotros. Por tanto, nosotros estamos llamados a obedecer a Cristo y no obedecer a la concupiscencia. Amén. Debemos estar conscientes de esto. Por eso, hermano, de repente usted dice, pero ¿por qué contesté así? ¿Por qué me porté así? ¿Por qué lancé una mirada así? ¿Por qué hablé esto? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué todo eso? ¿Por la concupiscencia? La concupiscencia no se ha ido. La concupiscencia está ahí. Y luego, la diferencia entre un creyente entendido, espiritual,
es que está gobernado por el Espíritu de Dios y no es gobernado por la concupiscencia. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano carnal, no entendido, que no comprende, y un no pagano? En la práctica, ninguna. Eso es lo tremendo y eso es lo terrible. Ninguna. ¿Por qué? Porque el no cristiano es gobernado por sus concupiscencias. Y el cristiano, ¿verdad? No quiero ni poner comillas, cristiano simplemente que no ha entendido, que no comprende, o que ya se quedó atorado en una cosa equivocada, su vida y la vida del no creyente es la misma. Están presos de la concupiscencia los dos. Y no podemos hablar de que sea dichoso. Amén. Porque dichoso es el que ¿qué? El que soporta, el que pasa por encima de la tentación. Pero pastor, ¿toda la vida voy a estar siendo tentado? Sí, toda la vida. Y toda la vida seremos bienaventurados porque enfrentamos la tentación y la vencemos. Ahora, aquí hay un detalle importante. Bueno, vamos a Tito capítulo 3, simplemente para que vea y compruebe que Santiago conocía perfectamente el evangelio que predicaba Pablo y todo checa, todo va acorde. Mire lo que dice Tito 3. Versículo 3 al 5. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de... ¿Qué dice su Biblia? Léale por favor, hermano. Pasiones y placeres. Concupiscencia. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Punto. Espéreme, para que sigamos siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Sí, lógico. Antes éramos esclavos del pecado y de las concupiscencias, pero Él nos salvó por su justicia y su misericordia, bla, 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 para que sigamos siendo esclavos del pecado y la maldad. Pues ¿cuál fue el chiste? No, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, obra del Espíritu Santo adentro de nosotros, y la renovación por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahí está, hermano. Hay un cambio, hay una transformación. La concupiscencia no se va, pero hay ahora un poder interno, el poder del Espíritu Santo y la regeneración, que ahora sí me doy cuenta dónde está la concupiscencia. Que ahora sé que ahí está la concupiscencia. Sé que todos los días va a asediar mi vida, pero tengo todos los días el poder de Dios para vencerla y para enfrentar la tentación. Y la Biblia me dice, dichoso eres. Imagínense, hermano, vivíamos en la concupiscencia, conocemos a Cristo y seguimos en la concupiscencia. Y luego decimos que somos dichosos. Bueno, que alguien me lo explique. Y ese es otro evangelio. No, vivíamos en la concupiscencia. Venimos a Cristo, somos salvados, somos lavados, somos regenerados para que ahora la concupiscencia no domine más nuestra vida. Pero ahí está. Pero no va a dominar. Por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y su palabra. ¿Se puede o no se puede, hermano? Sí se puede. Pero hay un detalle. Hay un detallito que está la clave de todo esto. Quiero que regresemos a Santiago. Amén. 14, 15 y 16 de Santiago 1. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, viene la palabra, lo arrastran y seducen. Ahí está. ¿Usted ha escuchado la palabra seducción? Ay, sí, hermano, siempre es que la mujer o que el hombre seduce a otro sexualmente. Bueno, esa palabra, seducir. La palabra seducir, hermano, la palabra griega que se traduce seducir,
donde dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia lo seduce. La palabra seducción o seducir viene, escuche, literalmente así lo saqué del diccionario. Palabra griega que significa cebo o carnada. Cebo o carnada. Y que servía para atrapar peces o cazar con una trampa. Seducción es lo que le ponen en la caña de pescar los que quieren pescar. Ponen allí un pedacito de carne, una cosa que le gusta ¿a quién? A los peces, ¿verdad? ¡Chin! Lo avienta, cae, el pez se acerca, le llama la atención, lo come y queda atrapado por el anzuelo. Se empieza a jalar porque se quiere ir y entonces el que está afuera dice, ¿ya qué? Ya cayó. Y lo más lo que hace es jalar y lo trae. Y se lo hace una mojarra frita. ¿Sale? Para que le dé hambre, hermano, y coma bien al rato. Ese cebito, ese anzuelo, esa cosa que atrapa es, en el griego se traduce la palabra seducción. Entonces dice, hermano, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando su concupiscencia lo seduce, lo atrapa. A ver, mi concupiscencia me atrapa. ¿Cómo me va a atrapar mi misma concupiscencia? Ahorita le explico cómo nos atrapa nuestra propia concupiscencia. Pero lo que quiero decirle es que la concupiscencia atrapa mediante un engaño, una trampa. ¿Verdad? Cuando cae el anzuelo, no hay una fotografía del que está allá arriba, ¿verdad? Y la mojarra frita. Téngame paciencia, es una metáfora. Entonces llega la mojarra, ve que arriba hay un cuate que le está esperando y luego una mojarra frita y se va. Pues no. Sí, ¿no? Pero no, lo que la mojarrita ve ahí es que hay algo de qué, de comer. Inofensivo, se lo regalaron. No tuvo que buscarlo, ahí está. Mira. Casi, gracias, Señor. Y ¡pum! Es atrapado, fue seducido. Estoy platicando de usted, y de mí. Estamos hablando de usted y de mí, cristianos. Ahora, el que no es cristiano, el que no tiene el Espíritu, ese no necesita carnada, ese corre tras todo. No quiero poner el ejemplo, la metáfora de la mujer, porque no, menos ahorita como están las cosas, entonces no, sino el pececito, ¿vale? Se ha atrapado, ok. Ahora fíjese esto, dice 15. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya aquí se pasó, Santiago. Concebir, ¿sabe qué significa? Embarazarse. Resulta que la concupiscencia, ojo, la concupiscencia me seduce. Mi misma concupiscencia, no estoy hablando de la de nadie, la mía. Me seduce, me engaña, me atrae y luego, escuche, vea cómo lo dice la palabra. Cuando la concupiscencia ha concebido. A ver, tratemos, hermano, por un momento para gráfica, separar la concupiscencia de mí. Aquí está la concupiscencia, aquí estoy yo. Dice que la concupiscencia, que es mía, me seduce, me engaña,
me atrae y luego se embaraza de mí. Eso es lo que dice ahí. No, hermano, usted ve cosas que no, ahí dice eso. Mire, léalo. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, ¿quién quedó embarazada? ¿La concupiscencia? ¿De qué quedó embarazada? De mí. Y una vez que la concupiscencia quedó embarazada de mí, ¿qué? Engendra el pecado. Y es cuestión de tiempo para que dé a luz la muerte. Ahí está. Un cristiano que su propia concupiscencia lo sedujo, se embaraza, la concupiscencia mía se embaraza de mí mismo, y luego ya embarazada simplemente es cuestión de tiempo para que se manifiesten las acciones pecaminosas. Y si pudiéramos ver en el espíritu, alguno le diría al otro: ¿cuántos meses llevas? ¿Cómo para cuándo? ¿Cómo para cuándo se manifestará el pecado que ya está ¿qué? Gestándose dentro? Es bien importante que cada uno de ustedes y yo conozcamos esto, hermano. Yo sé que está pensando en algo que también yo me lo pregunté. A ver, entiendo todo. Lo que no entiendo es cómo la concupiscencia va a quedar embarazada de mí. Es que ahí está el secreto. Ahí está el punto de todo esto. Hermano, el secreto es que la concupiscencia, mi concupiscencia, nunca se embarace. Nunca, de mí, nunca. Ahí va a estar, pero nunca va a ser embarazada por mí. ¿Y cómo, hermano, no la embarazo? Mire, le leo esta expresión que me parece fundamental. El pecado es la unión de la concupiscencia con la voluntad del hombre. El pecado es la unión de la concupiscencia con mi voluntad. Amados, cuando nos convertimos a Cristo, los que están tomando nivel 1, estamos bien metidos en eso. Jesucristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en una versión que se lee en el manual dice: y esté dispuesto ¿a qué? A obedecerme. Quiere decir, hermano, que cuando nos entregamos a Cristo, nuestra voluntad, ¿a quién la rendimos? ¿A quién la rendimos? A Cristo. A Jesucristo rendimos nuestra voluntad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi voluntad está rendida a Jesús, a lo que Él quiere que yo haga. Hermano, quien embaraza mi concupiscencia es mi voluntad. Pero si mi voluntad está rendida a Cristo, ¿cuándo voy a embarazar a la concupiscencia? Nunca será embarazada la concupiscencia, porque mi voluntad está rendida a Cristo. Todos los días: Cristo, ¿qué quieres que yo haga hoy? Cristo, ¿qué es lo que hoy se necesita hacer? Y traigo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y yo rindo mi voluntad todos los días, a todas horas y en todo momento a Cristo, a lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Amado hermano, muchos cristianos están fracasando. ¿Por qué? Porque se han adueñado de su voluntad, se han adueñado de sus planes, de sus propósitos, de hacer lo que quieren hacer. Y empezamos con: no es justo. Aguas. No está bien que me traten así. Oh, me han ofendido.
oh, esto, yo no merezco. Cuando nosotros empezamos, hermano, a quitarle nuestra voluntad de las manos de Cristo para volverla a traer a nuestro propio dominio, focos amarillos, porque ahora la voluntad ya puede embarazar a la concupiscencia. Miren, esa historia la he visto muchas veces. Con los jóvenes, por ejemplo, y con todos, pero con los jóvenes he visto. Jóvenes entregados, su voluntad al Señor, ahí están, Señor, yo quiero que algún día, en algún momento, dejan de rendir su voluntad a Cristo. Y empiezan a ellos a apropiarse de su propia voluntad y volver a decidir qué voy a hacer, voy acá, voy allá, voy a hacer, y empiezo yo a decidir, ocupo mi voluntad nuevamente para decidir. Cuestión de tiempo, ¿para qué? O ya se fueron de la iglesia, o ya embarazó a la muchacha, o ya anda haciendo cosas incorrectas. Por supuesto, es así va a ser. ¿Por qué? Porque la voluntad, a ver, ¿qué quiere la concupiscencia? Quiere que la embaracen. ¿Quién la puede embarazar? Mi voluntad. Mientras mi voluntad está rendida a Cristo, no puedo embarazar a la concupiscencia. ¿Ve que todo se centra en el señorío de Cristo? Si yo vivo sometido a Jesucristo, mi voluntad, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde me quieres y a qué horas me quieres ahí y haciendo qué cosa? Cuando yo digo, tomo mi voluntad para mí mismo y vuelvo otra vez como era antes, que yo vivía para mí mismo, para mí misma. Lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que es correcto para mí, lo que es justo para mí, lo que yo pienso hacer en la vida, lo voy a hacer. Ok, eso se llama voluntad. ¿Se acuerda que se lo dije hace tiempo y lo comenté nuevamente acá con los hermanos de nivel 1 que estamos tomando? Hermano, el ser humano fue hecho con libre albedrío. Sí. Puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Tú tomas la decisión de lo que quieras hacer. Pregunta, hermano, ¿los cristianos tenemos libre albedrío? Sí, pero hemos decidido no usarlo. Esto va muy ligado. A ver, ¿tengo libre albedrío? Por supuesto que sí. Puedo levantarme una mañana y decir, no vengo. ¿Y a poco Dios va a agarrar y los ángeles me va a traer arrastrando hasta acá? No. Y no me traen porque no me traen. Dios, no vayas. Eso se llama libre albedrío. Pero cuando me entregué a Cristo hace 30 años, no sé cuánto tiempo tengas tú de haberte entregado a Cristo, acordamos algo. ¿Qué? Yo y Cristo acordamos algo. ¿Qué? Que ya no volvería a usar mi libre albedrío, porque ahora Él va a gobernar. Y mi libre albedrío ya no tiene cavidad. O manda Él o mando yo. Entonces me levanto todas las mañanas, Señor, ¿a dónde? Allá te quiero, allá vamos. Y acá estoy, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús gobernando mi vida. Ojo, cuando tomo mi libre albedrío otra vez, no, pero ¿por qué me van a mandar a mí? No, pero ¿por qué? Ya me cansé de que mis papás me dominen, que mi marido me diga, que me gobiernen la vida, perfecto. Ten cuidado. ¿Por qué? Tu libre albedrío va a ser tu perdición. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está esperando, pero con los brazos abiertos. Alguien que dice, sí, sé tú misma, sé tú mismo. Tú eres inteligente y poderoso, tú decides, tú eres el que marcas el destino de tu vida. Entonces cuando tomo otra vez mi voluntad en mis manos, la concupiscencia dice, te estaba esperando. Y entonces mi voluntad embaraza la concupiscencia. Y entonces la concupiscencia dice, tú lo mereces. Tú lo necesitas. Ve tantito en la computadora. No es tan malo. A ver, ¿quién determina lo que veo o no veo?
En un cristiano verdadero, hermano, el Espíritu de Dios que está en mi vida, focos rojos, te dice el Espíritu, deja eso, lo dejo. Cuando yo he sacado al Espíritu Santo del gobierno de mi vida, yo gobierno, yo digo, bueno, esto no es tan malo, ¿ok? Yo decido que no es tan malo, aunque el Espíritu Santo diga otra cosa. En ese momento, hermanos, estoy dejando que mi voluntad esté totalmente lista para embarazar la concupiscencia. Y luego la concupiscencia va a engendrar, va a concebir el pecado, y el pecado dará a luz la muerte. Como ustedes pueden ver, hermanos, todo vuelve otra vez a lo mismo. La voluntad nuestra. ¿Quién quiere tu voluntad, hermano? ¿Está rendida a Cristo? Pero tu voluntad la pelean, tu voluntad la pelean. La quiere el enemigo, la quiere la concupiscencia. Quiere que tú creas que al volver a tomar el control de tu propia vida, tú eres libre. Pero escucha lo que te voy a decir. Según la Escritura, cuando nosotros tomamos el control de nuestra propia vida, nos volvemos otra vez esclavos. La única libertad, y apréndalo, hermano, y apréndalo para toda su vida. La única libertad que tenemos es en Cristo Jesús. Es decir, la única libertad, oiga, hermano, pero no es libertad, porque somos esclavos de Jesucristo. Bueno, entonces no existe la libertad. Bíblicamente no existe la libertad. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Punto. Y si tú dices, no, yo soy ni esclavo de Jesucristo ni esclavo del pecado, dale, ¿dónde te firmo? Que acabarás pecando. Porque la Biblia dice eso. Entonces, mi única libertad del pecado es mi esclavitud a Jesucristo. Esa es mi única. Y hermanos, por favor, yo sé que muchos tienen aquí 20, 15, 10, 5 años de ser creyentes. Yo les invito, yo les animo a que se regresen al día que se convirtieron verdaderamente, al día que se entregaron y le dijeron, Jesucristo, mi vida es tuya. Que eso no haya cambiado, que eso no se haya movido, que eso ahora ya sea diferente, porque entonces estás en problemas. Si ya cambió eso y ahora tú decides si vas, si no vas, si digo, si no hago, si predico, no. O sea, si yo decido, al final de cuentas, lo que va a ser de mi vida, entonces estás en peligro. Estás en peligro porque la concupiscencia te está asediando, el pecado te está asediando y vas a caer, vas a caer, vas a caer. No me maldiga, no lo maldigo, es una verdad bíblica. El día que yo digo, hoy no voy a hacer esto, aunque sé que el Espíritu Santo me lo está mandando a hacer, ese día estoy abriendo una puerta para que mi voluntad esté libre, voluntad libre, concupiscencia libre, se juntan, pecado. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no tienes al Espíritu Santo gobernando tu vida, lo más seguro es que tu concupiscencia te esté dominando todo el tiempo. Y no estoy hablando de pecados sexuales nada más, todo lo que es pecado. Robar, matar, odiar, la amargura, la frustración, mentir, el adulterio, la fornicación, todo. ¿Para qué me pongo a decir tanta cosa? Todo es. La indiferencia, el egoísmo, la falta de integridad, todo es pecado. El encajarte con otros, el deber y no pagar, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. No tener compasión, eso es pecado. Pero todo eso se centra en algo, en la voluntad del hombre. Por eso Jesucristo, cuando la gente quería seguirlo, dijo algo básico, hermano, que tiene que ser permanente hasta nuestros días. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, renuncia a todo lo que tiene y yo reinaré. Bueno, cuando Jesús reina sobre mi vida, mi voluntad no tiene cavidad para otra cosa. Entonces el mensaje de mañana tarde, hermanos, para la iglesia en general es la siguiente. Si quiere, compruebe la palabra. No se le animo a que la compruebe. Pero si quiere decir, a ver, vamos a ver. Sale. Nada más que el pecado engendra muerte, ¿eh? Y siempre que hay pecado hay muerte. Si está bien un disculpen, si está bien un perdónenme, si está bien un me arrepiento, está perfecto.
pero de que trajo muerte, trajo muerte. Y no le aconsejo que se vaya por esos caminos. Pero si usted quiere experimentar y comprobar la palabra, compruébela. Tome el control de su vida. Usted ignore lo que dice la palabra y el Espíritu Santo y acabará pecando. Y después del pecado vendrán las lágrimas, y vendrá el llorar, y vendrá el sufrir, porque el pecado engendra muerte, da a luz la muerte. Por eso vivimos en un mundo de sufrimiento, porque es un mundo de pecado. El pecado no solamente, hice una cosa que ofendió a Dios. No, sí, se ofendió a Dios, definitivamente ofendió a Dios. No, es que ofendió a Dios y trae muerte, trae sufrimiento, trae dolor, trae vergüenza. Y no nos podemos quitar eso de encima a menos del poder sobrenatural que viene en Cristo Jesús cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Mire, hermano, se le dice a la gente que si acepta a Cristo como su Salvador personal, el Señor le perdona sus pecados. Y es cierto. Y yo le digo a todos los que están aquí, si no han entregado su vida a Jesús, entreguen su vida a Jesús, ríndanse, crean en Jesús como el único suficiente Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios que murió y resucitó. Pero por favor, entiendan una cosa, necesitan rendir también su voluntad a Cristo. Si no, no va a funcionar nada. Porque vas a recibir el perdón de tus pecados y a seguir pecando constantemente. Y eso no es el diseño de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Y el evangelio es perfecto, hermano. Perfecto para transformar a los pecadores en gente santa. Pero hay que saber cómo. Y el detalle está en tu gran tesoro que tienes, que se llama tu voluntad. ¿No te pones al brinco cuando alguien quiere pasar sobre tu voluntad? ¿No has visto a los niñitos que mamá dicen, come, no quiero, come, no? Y el niño pelea porque su voluntad dice no. Cuando ya somos más grandes, nuestra voluntad es nuestro tesoro. Y luego el humanismo lo fomenta. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sé tú lo que tú quieres hacer. ¿Qué está diciendo? La voluntad tiene que ser tu Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que rinda su voluntad a una persona, que rinda su voluntad a un grupo X, no. Rinda su voluntad a Jesucristo, el Rey. Es la única esperanza que tenemos de vivir una vida sin pecado. De otra manera, estaremos arrastrando el pecado en nuestra vida y será algo muy triste y muy doloroso y deshonroso para Dios. Así es que, hermanos, yo les invito en el nombre de Jesús a que nos pongamos sobre nuestros pies, hermano, y conozcamos esta verdad. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Hermano, Dios determinó cómo es el evangelio y así es. Y Dios no se mueve, no cambia. Dios no cambia. Dios dejó establecido, hermano, el evangelio perfecto. Somos los hombres los que hemos cambiado el mensaje. Somos los hombres los que hemos trastocado el mensaje del evangelio. Y hemos hecho un evangelio, hermano, que no funciona. Un evangelio que no funciona. Un evangelio, hermano, que no tiene poder para transformar nada. Un evangelio, hermano, de emocionalismos. Un evangelio de doctrinas. Pero que no está cambiando a nadie. Y hermano, aquí dice, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras. No cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Es decir, Dios, como dejó establecido el evangelio, así es y no ha cambiado. No dijo Dios, bueno, el evangelio del primer siglo es así, el del 2 es así, y el del siglo XXI, pues ya ahora que sea así. No. El evangelio, hermano, que el Señor estableció en el primer siglo, es el único evangelio que funciona. Porque fue el que se le dio a los apóstoles. Y tenemos que ir a ese evangelio. Porque Dios no ha cambiado. Y hermano, como Dios no ha cambiado, entonces sí funciona ese evangelio. Y dice el 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros
y mejores frutos de su creación. Aquí estamos, hermano. ¿Usted es ese fruto? ¿Usted es de los primeros y mejores frutos de la creación? ¿Por medio de la fe? ¿Por medio de la voluntad de Dios? Amén, hermano. Y los primeros y mejores frutos viven por encima del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto. Al evangelio no le falta nada, hermano. Lo único que falta es que nosotros no agarremos nuestra voluntad otra vez y volvamos otra vez, hermano, a querer que se haga lo que yo quiero. Hermano, que se haga lo que Dios quiere. Pablo le dijo a Jesús cuando se lo encontró en Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Amado hermano, ¿podrías decirle esta mañana al Señor qué quieres que yo haga? Pero siempre y cuando sea aquí en Fortín, ¿eh? ¿Qué quieres que yo haga? Siempre y cuando bajo mis conceptos, porque yo tengo lo correcto. ¿Por qué no nos atrevemos, como nos atrevimos el primer día, a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no le pasamos una hoja en blanco al Señor y le decimos, y le firmas abajo? De acuerdo, hoja en blanco, y se la extiendes al Señor y que Él escriba. Ah, no, porque qué tal si escribe unas cosas que no me gustan. No, mejor que Él me firme una hoja en blanco y yo le paso lo que necesito. ¿Qué crees? Que no. Dios no es así. No porque yo lo diga, su palabra así dice que no. Él es el Señor. No, la hoja en blanco, firmada abajo, tú se la das. Pablo dijo: aquí está la hoja en blanco firmada por mí, dime qué quieres que yo haga. Y él escribió: vas a sufrir por mí, vas a predicar, te van a hacer esto, tú dale. Ya no tienes vida propia. Ay, no, pastor, yo quiero casarme y tener 2 hijos. Bueno, mejor uno. Sí, porque no me quiero embarazar mucho y luego estar gordo. No, 2 hijos nada más. Y quiero que mi marido sea así, así y así, y vivir acá y vivir allá. El pecado te va a atrapar antes de que tus planes se cumplan. No, pero ¿por qué me dicen? ¿Por qué me gobiernan? No, ¿por qué me dicen? A mí no me gusta que me digan. Y quieren que gobernen todo lo que yo hago y digo. No. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si todos los días, hermano, con sinceridad en tu corazón, le ofreces al Señor una hoja en blanco para que Él la firme, para que Él la escriba, una firma tuya, escúchame. El pecado te hace los mandados. El pecado no te gobernará. Se puede vivir, hermanos, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de creyente sin pecar. Se puede. El secreto está en rendir la voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Hay una palabra que nos pasaron antes de todo. Mire, Dios conoce todas las cosas. Nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través del Espíritu. Una hermana recibió algo, nos lo hace llegar, 22 de febrero de 2020. Iglesia, andad por un camino santo. ¿Es el Espíritu o no es el Espíritu, hermanos? Se puso usted de acuerdo y le dijo lo que iba a predicar. No sé ni quién es, hermano. Andar por camino santo. Camina. Escucha al Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo. Él te va a decir lo que quiere que hagas. Hagan vallado por la ciudad, la gente se pierde. La gente no ve que ya voy a venir. Viven para sí
La gente vive para sí misma. Pero nosotros, hermanos, no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para el Señor. Iglesia, escucha, comparte a tiempo y destiempos. Escúchenme, sean sabios. Son tiempos difíciles. Disciernan los tiempos. La iglesia está en mis manos. Nadie la toca. Dice, para la gente pero la gente no se percata de mí, dice el Señor. Canta y gózate, ustedes son mi simiente, son portadores de mi justicia, mi alma te alaba, Señor, etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor también nos habla de otras maneras. Vamos a orar al Señor, hermano. De verdad, hermano, la vida santa y la vida hipócrita de pecado, porque hay que llamar las cosas como son, la vida de pecado y la vida santa, lo separa una línea muy delgada. Y el que cree estar firme, mire, no caiga. Pero la línea, hermano, entre una cosa y otra es muy delgada. Solamente es un clic. Solamente es un ¿qué? Clic. No, es que no, el pecado está, no, hermano, el pecado, no, lo tienes aquí. Aquí, pegadito a ti lo tienes. Y la línea entre vivir una vida santa y una vida de pecado es nada más tu voluntad. Es nada más quitarla de las manos del Señor y apropiártela. Ya estuvo. Eso es todo. Deja tu voluntad en las manos de Dios para que Él gobierne tu vida. Y hermano, honraremos al Señor con nuestra vida. No diga, ay, fulano, qué bárbaro. Espérame, te puede pasar a ti. No, a mí no me va a pasar. ¿Por qué no te va a pasar? No, porque yo el pecado lo odio, yo también lo odio, todos lo odiamos. Pero eso no quiere decir que no te va a gobernar. Yo, hermano, conozco a muchos cristianos, lamentablemente en mis años de pastor, que amaron al Señor y que aman al Señor y han caído en pecado. Muchos se levantaron, muchos no. Y no fue un resbalón. No fue, no. Fue todo un proceso. Y todo comenzó cuando quiero hacer mi voluntad. Cuando quiero hacer lo que yo quiero. Cuando dejo a Jesús, le quito mi voluntad y me la apropio. Todo empezó ahí. Si tú estás firme, hermano, mira, observa, no caigas. Porque no es de criticar a otros. Pero sí es, hermano, de saber que el pecado engendra muerte. Hay muchos que se han levantado y muchos lamentablemente no se levantaron. Y si te sirve ya un consejo muy personal, no te metas en esos rollos. No te metas. Mejor deja tu voluntad rendida a Cristo, porque la concupiscencia siempre estará ahí, persiguiéndote, aquí viene atrás. Como una vez lo dije, hermano, es como un perrito que lo espantas, se da la vuelta y te vuelve a seguir. Y ahí va a estar a tus pies toda la vida hasta que Cristo venga. Pero yo soy viejito, ahí está. El perrito viejito, ahí está. Y si como viejito empieza a hacer tu voluntad, el pecado aparecerá. Oramos al Señor un momento, hermano. Cada quien de ustedes ore. Yo no sé lo que tú tengas que orar al Señor, pero lo que te quiero decir es, rinde tu voluntad nuevamente al Señor.